Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre la distribución en plantas industriales. La distribución en plantas industriales es un proceso mediante el cual se ordenan los equipos industriales y los espacios necesarios para que un sistema productivo alcance sus objetivos con eficiencia. Cuando hablamos de equipos industriales nos referimos a todos esos elementos que requieren espacios y que intervienen en el proceso productivo. Por ejemplo, las máquinas, los equipos de transporte, los elementos de tratamiento y las instalaciones auxiliares. Por otra parte, los espacios están compuestos por almacenes, pasillos, oficinas, áreas de acceso, zonas de trabajo y áreas de descanso para los trabajadores. En relación a los objetivos principales de la distribución en planta, podemos decir que el primer objetivo es integrar los elementos productivos, es decir, integrar el espacio y establecer las conexiones en las distintas fases de producción. Por otro lado, también tiene como objetivo lograr una circulación mínima entre los espacios, es decir, recorridos reducidos de materiales y personas entre las distintas secciones de la planta. También involucra la optimización de movimientos mediante el uso de transporte y el logro de la eficiencia en equipos, espacios, tiempo de producción y costos. Otro de los objetivos tiene que ver con la optimización del aprovechamiento de la mano de obra y de los equipos. Por otra parte, otro de los objetivos fundamentales es cumplir con la seguridad industrial, es decir, involucra aspectos de seguridad de las personas y las instalaciones, comodidad y satisfacción del personal, reduciendo el índice de accidentes y creando un ambiente de trabajo positivo. También como objetivo fundamental de la distribución en planta se tiene el lograr un sistema de alta flexibilidad, donde se eviten dificultades o restricciones en la producción debido a cambios en los productos o cambios en la demanda de la producción. Por otra parte, se busca contribuir con una fabricación esbelta. Esto se refiere a la eliminación de todas las operaciones que no agreguen valor al producto. También se hace referencia con la fabricación esbelta a la reducción de desperdicios y a mejorar las operaciones. Y finalmente, dentro de los objetivos podemos encontrar entonces la facilitación de la supervisión de los procesos productivos. Hablemos ahora de los tipos de distribución en plantas industriales. En primer lugar tenemos la distribución por procesos. Si observamos este gráfico vamos a ver que las diferentes áreas están vinculadas a procesos similares. Veamos algunas de las características que describen este tipo de distribución. En primer término, este tipo de distribución se adopta cuando los procesos, las estaciones de trabajo o los departamentos están ordenados de acuerdo con su función o con el tipo de proceso que realizan. Acá en la gráfica, por ejemplo, observamos un área de tornos, un área de fresadoras, un área de taladros y luego tenemos el área de inspección, el área de ensamblado y el área de pintura, es decir, cada uno de los espacios de la distribución de planta está organizado según las características particulares de un determinado proceso. En este tipo de distribución en planta no se tiene un orden lógico secuencial de las operaciones. Nótese en el diagrama que cada una de las áreas o de los espacios están agrupados por tipos de actividades. Por ejemplo, el área de tornos, el área de fresadoras o el área de taladros son actividades específicas. En consecuencia, los productos que se fabrican pasan por las distintas áreas según las necesidades de fabricación. Por ejemplo, el producto A parte del almacén de materiales y va directamente a la parte de fresadoras, a la zona de fresadoras y de allí a la parte de pintura para ir luego al almacén de productos terminados. Pero el producto B pasa por inspección y no va a fresadoras, sino que va directamente a taladros, luego va a ensamblado y de allí va al almacén. Y luego el producto C tiene una ruta más completa porque va directamente a la parte de tornos, luego pasa por fresadora, taladro, ensamblado, pintura y al final llega al almacenamiento de productos terminados. Por otro lado, en este tipo de distribución se organizan secciones con tipos de máquinas, equipos homogéneos o personal en una misma actividad. Lo dicho anteriormente, acá en esta zona hay un solo tipo de maquinarias, al igual que en esta o en esta zona. Y hay acá en la zona de ensamblado un solo tipo de actividad, lo mismo que en la zona de pinturas. Hablemos ahora de cuáles son las condiciones de aplicación que se sugieren para este tipo de distribución en planta. En primer lugar, este tipo de distribución es apropiada cuando hay una gran variedad de productos en los sistemas de producción. También se puede utilizar cuando la demanda del producto es baja o intermitente. Por otro lado, se utiliza en
productos en los que el tamaño es pequeño y también está organizado por lotes, cuando existe variedad en tiempos para distintas operaciones. También cuando la maquinaria es genérica o universal, conviene hacer entonces una distribución por proceso, ya que se agrupan las maquinarias por diferentes categorías. Otra de las condiciones de aplicación es cuando hay rutas de productos distintas y flujos de materiales diversos. Fue lo que explicamos anteriormente. El producto C, el producto B y el producto A tienen unas rutas distintas para llegar al almacén de productos terminados. Veamos ahora otro tipo de distribución de planta y ahora hablamos de la distribución por productos. En este caso, si observamos en el diagrama, vemos el área de recepción y el área de embarque y prácticamente se habla de líneas de fabricación. Acá tenemos la línea de fabricación A, línea de fabricación B, línea de fabricación C y esta sería la línea de ensamblado general, la que permite entonces ir integrando cada uno de los productos que se van produciendo en las líneas A, B y C para luego dar como resultado el producto final que va al área de embarque. Veamos algunas características de este tipo de distribución. En primer lugar, la producción está organizada según una o pocas rutas de transformación preestablecidas y estables en el tiempo. Es decir, siempre esta línea A, esta línea B y esta línea C van a producir el mismo tipo de producto con las mismas características y con un proceso de transformación bien preestablecido. Otra de las características importantes en este tipo de distribución es que el producto se mueve de una manera fluida con mínimos tiempos de traslado de un puesto a otro. Es decir, acá el producto se va desplazando rápidamente, es decir, no hay mayor tiempo de demora en cada una de las partes de la línea de fabricación y luego la línea de ensamblaje entonces se va acoplando con los demás elementos hasta llegar al producto final. Los sistemas típicos en este caso son líneas de producción, como lo habíamos mencionado anteriormente. Generalmente son líneas de producción que pueden ser manuales o pueden ser automatizadas y tienen secciones alineadas en forma manual. Generalmente las secciones de alineación permiten entonces acoplamientos en forma manual de las diferentes líneas de fabricación previas. Luego todos los productos siguen el mismo flujo. Todos los productos van siempre llevándose hacia una línea de ensamblaje en la cual se va a generar el producto final. Otra de las características importantes en este tipo de distribución es que se fabrican en serie o en lotes muy altos. Generalmente es recomendable este tipo de distribución cuando el proceso productivo amerita la fabricación de lotes de cantidades muy altas. Las condiciones de aplicación para este tipo de distribución pueden ser las siguientes. En primer lugar, en aquellos casos en donde se requiere o se demanda una producción elevada del producto. También puede ser utilizada en casos donde hay una demanda bastante estable, no hay variabilidad en la demanda. Otra característica o otra condición importante a tener en cuenta para la aplicación de este tipo de distribución es cuando hay una reducción o cuando se requiere una reducción de tiempo de producción y que compensa el incremento del costo de las líneas de producción. Y por otro lado, también se recomienda este tipo de distribución cuando cada operación individual debe tener una continuidad de funcionamiento y si hay detenciones en una estación, la producción a partir de allí se anula. Por ejemplo, acá para poder producir el producto final deben estar activas todas las líneas de manera que cada uno de los subproductos pueda permitir el ensamblaje del producto final. Luego, otra de las condiciones importantes es que las estaciones de trabajo deben tener cargas equilibradas. El trabajo en las estaciones se realiza buscando conseguir la producción deseada con el menor número de estaciones. Es decir, la idea entonces es optimizar el número de estaciones en la planta, en la distribución de la planta, para lograr entonces la minimización del número de operaciones en el proceso. Otro de los tipos de distribución de planta es el denominado distribución por célula. Acá podemos observar entonces que tenemos el área de recepción y hay 3 células de fabricación. Luego esas 3 células de fabricación llevan a un producto final y en ese producto final entonces o productos finales van a la zona de ensamblaje y luego a la zona de embarques. Veamos algunas características de este tipo de distribución en planta.
En primer término, el tipo de proceso hace conveniente el uso de distribuciones combinadas llamadas distribuciones híbridas. Es decir, es una mezcla de la distribución por proceso y la distribución por producto a la cual hemos hecho referencia anteriormente. En este caso, entonces, este tipo de distribución mezcla distribuciones por producto y por proceso, llamadas también distribuciones por células de fabricación o tecnología de grupo. Las máquinas se agrupan si participan en la producción de las mismas piezas. Quiere decir entonces que todas estas maquinarias que están vinculadas acá no son del mismo tipo, son de tipo diferente, pero todas apuntan a generar un mismo producto. Lo mismo sucede en la célula 2 y en la célula 3. Luego, las células están formadas por máquinas de diferente tipo, como ya lo mencioné anteriormente. En cada una de las células se debe completar la pieza que se va a producir. La idea entonces es que la célula 1 fabrique una determinada pieza y de acá tengamos la salida de esa pieza completa. Lo mismo sucedería en la célula 2 y en la célula 3. Puede haber un área de ensamblaje en donde todas esas piezas se junten para formar el producto final e ir a la zona de embarque. Las piezas entonces en este tipo de distribución son agrupadas en familias, ya que sufren procesos comunes de producción. Todo el proceso que se realiza acá para la pieza, por ejemplo, de la célula 1, va a tener procesos similares, por lo tanto, por eso se llaman familias de productos que pueden ser entonces en este caso agrupadas por una codificación específica o organizadas también en tablas de producción. Esa codificación de piezas se hace en función de sus formas y se le asigna generalmente un código para identificar cada pieza a las diferentes células. Un conjunto de códigos entonces forma una familia de piezas y una familia de piezas se fabrica dentro de una célula. Veamos ahora cuáles son las condiciones de aplicación de este tipo de distribución de planta. En primer lugar, se suelen aplicar cuando hay fabricación de muchas piezas distintas. En segundo término, se utilizan en producción en series pequeñas. Y en tercer término, podemos decir que es recomendable para aquellos sistemas en donde las piezas son similares y tienen procesos de fabricación bastante comunes. Otro de los tipos de distribución en planta es el de puesto fijo. Si observamos acá en el diagrama, el producto está ubicado en un mismo espacio y luego los diferentes insumos, elementos y herramientas se van moviendo hacia el espacio donde se encuentra el producto. Tenemos el área de recepción y el área de almacén como puntos de entrada y salida del proceso productivo, pero los movimientos se van realizando a través de equipos, herramientas, maquinarias y personal hacia el área donde se encuentra el producto. En esta distribución, entonces, el material o el componente principal, el elemento que genera de forma principal el producto, permanece inmóvil en una posición determinada. Por otro lado, los elementos que sufren los desplazamientos entonces son el personal, la maquinaria, las herramientas y los diversos materiales que se utilizan para el proceso de fabricación. Dentro de las condiciones de aplicación que se plantean para este tipo de distribución tenemos las siguientes. En primer lugar, es recomendable este tipo de distribución cuando se va a fabricar una sola unidad o muy pocas unidades de producto. El costo de mover la pieza o la unidad montada en forma principal es muy elevado, entonces allí se sugiere mantener el elemento principal en una misma espacio, en una misma zona y mover todos los demás recursos. Otra condición importante para la aplicación de este tipo de distribución es cuando se necesita hacer recaer la responsabilidad de la calidad en una sola persona. Entonces, el control de calidad generalmente es más fácil de supervisar cuando el producto está ubicado en un punto específico donde se puede hacer una supervisión permanente del proceso de fabricación. Y por otro lado, podemos decir también que es aplicable este tipo de distribución para operaciones de deformación o tratamientos diversos donde es necesario el uso de herramientas manuales o de máquinas sencillas, es decir, cuando se requiere un uso excesivo de las herramientas manuales o de maquinarias sencillas que pueden moverse con facilidad. Veamos ahora la representación gráfica de los tipos de distribución en planta a los cuales hemos hecho referencia. Acá vemos la distribución fija, en donde tenemos el elemento principal, que es el objeto que se va a producir o el proceso, donde se desarrolla el proceso para la producción del producto final.
Y vemos entonces cómo la mano de obra, los materiales, las máquinas, equipos y herramientas se mueven permanentemente hacia el punto o hacia el área de fabricación. En esta otra gráfica vemos la distribución por producto. Vemos el almacén de materia prima y el almacén de producto terminado, y vemos dos líneas de fabricación donde en forma secuencial se pasa para el producto A, se pasa por el forjado, luego tornos, taladros, soldaduras, pulidos e inspección hasta llegar al almacén de productos terminados. Y en la fabricación del producto B hay otra línea donde se pasa por el área de taladro, luego soldadura, tratamientos térmicos, pulido, galvanizado e inspección. Fíjense que acá entonces tenemos dos líneas de producción para llevar los productos de forma independiente, el producto A y el producto B, hacia el almacén de productos terminados. Este tipo de distribución entonces es la distribución por producto. Pero ahora la distribución por proceso, que se observa en esta otra gráfica, vemos que la distribución de la planta está hecha por zonas en donde se realizan actividades comunes. Acá vemos almacenamiento de materia prima, almacenamiento de producto terminado, de la misma forma que la distribución por producto, pero ahora el desplazamiento se hace por zonas. Acá está, por ejemplo, el área de forjado, luego está la parte de tornos, la parte de tratamientos térmicos, la parte de taladros, la parte de galvanizado, la parte de pulidos, soldaduras, inspecciones. Entonces, fíjense cómo ambos productos se van moviendo por las diferentes áreas con recorridos distintos de acuerdo a las necesidades de fabricación del producto. Cada una de las zonas entonces tiene maquinarias y elementos comunes que vinculan entonces la actividad no al producto sino al proceso. Esa es la diferencia entonces entre distribución por producto y distribución por proceso. Y en este gráfico podemos observar entonces la forma de fabricación o de distribución híbrida, denominada distribución por células de fabricación. Fíjense que acá tenemos almacén de materia prima y productos terminados de la misma forma que la distribución por producto y por proceso, pero ahora hay como subáreas, célula 1, célula 2, célula 3, en donde se producen determinadas partes del producto final. Acá vemos, por ejemplo, un proceso de fabricación donde hay personal, donde hay materiales y donde hay equipos. Se realiza un determinado producto, luego en otra célula se realiza otra parte del producto final o otra sección del producto final, y así en la célula 3, y luego se puede integrar para llevarlos al producto o al almacén de productos terminados, o simplemente si los productos finalizan con la fabricación en cada célula se llevan directamente al almacenamiento. Puede ocurrir que en cada célula se fabrique un subproducto y luego haya un área de integración, un área de ensamblaje que permita entonces la entrega del producto final al almacén de productos terminados. Este tipo de distribución entonces es el denominado células de fabricación. Veamos ahora el análisis de la distribución en planta en función primero de lo que se denomina un diagrama relacional de actividades. Para ello listamos 10 actividades típicas de una planta industrial: área de oficinas, despacho de gerentes, sala de conferencias, mensajería, el almacenamiento para componentes, el área de mantenimiento, el área de servicios, recepción, control de calidad y el almacén en general. Este tipo de actividades entonces las podemos vincular de la siguiente manera. Le asignamos un valor con una letra para establecer la vinculación que debe existir entre esas actividades. Por ejemplo, en esta codificación, la letra A hace referencia a las vinculaciones que son estrictamente necesarias, mientras que la E son especialmente importantes, es decir, es un segundo nivel de relación el que existe en esa actividad. La I sería un nivel importante de necesidad de vinculación entre actividades. La O sería una vinculación ordinaria. La U entonces ya sería una comunicación que no es necesaria dentro de esas actividades, y la X que sería una vinculación no deseada. Una vez que trazamos entonces el listado de actividades dentro de la planta y establecemos una codificación de acuerdo a los niveles que consideremos convenientes, entonces identificamos dentro de este diagrama relacional los diferentes niveles de vinculación que deben tener esas actividades. Por ejemplo, el área de oficinas y el área del despacho gerencial tiene en este caso, en este ejemplo, un nivel O. Sería un nivel ordinario de cercanía o de vinculación entre esas actividades. Pero veamos, por ejemplo, una de categoría A.
La vinculación acá sería entonces la sala de conferencias, por ejemplo, que sería el nivel A, con el despacho gerencial, o por ejemplo el área de servicios con el área de mantenimiento. Entonces acá vemos la vinculación entre estas dos áreas. Área de servicios con mantenimiento es nivel A. Una relación no deseada podría ser, por ejemplo, el área de mantenimiento con el área de mensajería, ya que generalmente el área de mantenimiento no tendría que ver con el área de mensajería. El área de mensajería generalmente podría tener una vinculación más importante con el área de oficinas. Este tipo de diagrama relacional nos permite establecer, de acuerdo a las actividades que se realizan en la planta, cuál es la conveniencia de cercanía que deben tener las distintas áreas que conforman la planta que se está distribuyendo. El análisis entonces de relaciones en función de las actividades podemos resumirlo en lo siguiente. Primero, este tipo de diagrama relacional establece las relaciones y la intensidad que existe entre las actividades dentro de la planta. Segundo, las relaciones incluyen los procesos, las actividades auxiliares, los servicios de manutención, entre otros. Es decir, la idea es involucrar la mayor cantidad de actividades posible. En función de esto, entonces, la intensidad de la relación que existe, es decir, esta codificación, se establece o se puede establecer en función de estos criterios. Primero, qué tanto flujo de materiales existe entre esas dos actividades, si hay una utilización de un mismo equipo, si se requiere un contacto personal entre esas áreas, si se usa información común, si hay una frecuencia en la relación entre esas dos áreas y si hay una urgencia de la intervención de un área respecto a la otra. Otra forma de hacer el análisis de la distribución de planta es tomando en cuenta lo que se denomina como el diagrama relacional de recorridos. Tomamos ahora las mismas actividades anteriores, las mismas 10 actividades, y trabajamos con un grafo donde establecemos la vinculación entre cada una de esas áreas donde se desarrollan las actividades. Acá vemos entonces la misma valoración, absolutamente necesario, el color rojo, especialmente importante el color naranja, luego importante el color verde, ordinario, no importante y no deseable. Acá vemos entonces lo siguiente. En primer lugar, este tipo de diagrama establece las relaciones entre la actividad y la frecuencia de estas relaciones según el flujo de materiales. Acá, como hablamos de recorridos, entonces nos estamos refiriendo a que estos recorridos son importantes siempre y cuando se fundamenten en que se requiere un flujo de material entre esas dos áreas. Por ejemplo, veamos acá esta línea de color rojo. Entre las actividades 2 y 3 se considera que es absolutamente necesario, lo mismo que entre las actividades 6 y 7 o 4 y 8. Pero, por ejemplo, una actividad o una vinculación de recorrido no deseable sería entre las actividades 9 y 10 o entre las actividades 1 y 10. Esto nos permite, por ejemplo, determinar áreas de pasillos o áreas o espacios dentro de la distribución de planta que son innecesarios y que pudiesen entonces contribuir, si los tomamos en cuenta, para no incluirlos dentro de la distribución, entonces nos puede ayudar a optimizar el proceso de distribución en la planta. A través de líneas, entonces, como vemos en el diagrama, se indica la existencia de algún tipo de relación entre esas actividades. La intensidad de la relación se representa por un número asociado a las líneas mediante código. Acá vemos entonces la codificación que fue la misma actividad o las mismas 10 actividades que definimos en el caso del diagrama relacional de actividades. Luego, los diagramas deben organizarse de tal manera que se obtenga el menor cruce de líneas posible. Eso es para evitar que en los recorridos haya interferencia en el proceso productivo. Y luego las actividades con mayor número de flujo deben quedar lo más próximas posible. La idea entonces es identificar este tipo de, por ejemplo, actividades que ameritan una comunicación permanente o un flujo de materiales permanente para que en la distribución de planta estén lo más cercanos posible. La idea entonces tanto de este diagrama relacional de recorrido como del diagrama relacional de actividades básicamente es establecer las cercanías y las formas en las que deben estar ubicadas las diferentes áreas de la planta industrial. Por otro lado,
el diagrama relacional de espacios nos permite entonces, basado en el mismo diagrama relacional de recorridos, nos permite ahora establecer las áreas requeridas para cada uno de los espacios. Es decir, nos permite determinar qué tan grande pueden ser las diferentes áreas que necesitamos. En este ejemplo específico con el que hemos trabajado, los 3 diagramas explicados, se utiliza entonces las mismas 10 actividades y vemos que la actividad 10 es la que ocupa mayor superficie o mayor área dentro de la distribución de plantas. Luego estaría en segundo lugar la actividad 5, luego podríamos decir que están las actividades 6 y 1 y así sucesivamente hasta llegar a la actividad que amerita menor espacio o menor área, que sería la actividad número 8. Acá entonces podemos hacer en el análisis relacional de espacios una determinación de cuál sería más o menos la distribución en metros cuadrados, es decir, en unidades de superficie, de cada uno de los espacios requeridos para las distintas actividades. Acá vemos, por ejemplo, que la actividad 10 es la que amerita mayor superficie, mientras que la actividad 8 es la que amerita menos superficie. Ahora, en función del análisis hecho en los diagramas anteriores, vamos a mostrar un plano general de una distribución típica en una planta industrial. Acá podemos observar toda el área de producción de la planta o todo lo que sería el área total de la planta y vemos entonces el área de producción en la parte central con los diferentes accesos. Por ejemplo, acá vemos el almacén de materia prima donde se suministra la materia prima que puede ingresar por acá directamente al área de producción. Acá tenemos el área de servicios, comedor y baños, por ejemplo, para el personal que está vinculado a la parte de producción. Y acá, con acceso al área de producción, tenemos, por ejemplo, el área donde se encuentra el jefe de producción, que sería quien gestione la parte operativa. Dentro del área de producción vemos las diferentes formas en que pudiésemos hacer la distribución según los diagramas que explicamos anteriormente. Vemos acá, por ejemplo, un área de ensamblaje, un área de corte, ¿okay? Y en función de esto, entonces, el proceso productivo puede ameritar, por ejemplo, un área de pintura para ir luego al almacén de productos terminados, o simplemente desde el área de producción, si no amerita área de pintura, puede ir directamente al área de productos terminados. El área de gestión, que sería la parte administrativa, entonces no necesariamente tiene que estar conectada directamente con el proceso productivo, ya que acá entonces está la vinculación del jefe de producción, que vincularía la parte operativa con la parte de gestión administrativa. Y luego acá entonces vemos el área gerencial, el área de administración, todo lo que tiene que ver con la parte de recepción, por ejemplo. Y al final, en la salida de la planta, entonces vemos el despacho de los productos terminados. Este sería más o menos una distribución típica de una planta industrial